Amén, hermano, Dios me les bendiga. Aquí estamos, un saludo nuevamente a todas las madres, muchas felicidades en todos los días. No se enfoque en este día nada más. Este día hoy, este día es este día. El día de las madres, día de los padres, día de los hijos, día de los hermanos, es todos los días, hermano. Todos los días, todos los días, todos los días. Los abuelos, los bisabuelos, todos. Es como el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Los domingos nada más? No, todos los días es el día del Señor. Ahora va a haber un día del Señor. El día del Señor. Ese es otro que hablamos esta mañana. En ese usted quiere estar, ¿verdad? Allá en la gloria, antes de que vaya a ocurrir el gran día del Señor, grande y terrible. Amén. Por eso es que hay que temer y creer en el Señor Jesús. Amén. Para que cuando Él venga, ya nosotros, Él nos haya llevado, estemos allá en la eternidad con Él. Hermano, hoy vamos a comenzar una serie, luego vamos a alternar con 1 Timoteo. Sé que los hermanitos han leído 1 Timoteo y ahora vamos a cambiar. Ya mismo vamos a, de hecho, se supone ya mañana lunes cambiamos de libro del Nuevo Testamento para las lecturas bíblicas. Pero mientras, más adelante vamos a ir a la serie de exhortaciones en 1 Timoteo. Pero antes de ir allá, hay una serie que he querido, ¿verdad?, traerles. Y es acerca de algunos enfrentamientos que tuvo el Señor Jesús con quienes le escuchaban. No tiene un nombre la serie como tal, pero podemos decir los encontronazos o caras a caras del Señor. Después más tarde le ponemos un nombre a la serie. Pero hoy, ¿verdad?, el título del mensaje dentro de esa serie es Cuando no se puede ser amable. El creyente, cuando no se puede ser amable. Hay veces en la palabra que vemos que el Señor Jesús no fue amable. El Señor Jesús. Entonces, ¿cuándo no se puede ser amable? ¿Y cuándo estamos llamados a ser amables? ¿Sabe lo que es el amable, verdad? Sí, venga, ¿cómo está? Sí, pero tranquilo, sí, vamos a dialogar, vamos a arreglar esto, sí. Cuando hay algún tipo de encontronazo. Pues la palabra del Señor nos manda a ser amables. Afables es la otra palabra que usa. Pero vemos ocasiones donde el Señor Jesús no fue amable. Vamos a ver por qué. Porque nosotros estamos llamados a ser imitadores. Amén. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Queriendo decirle, pues para que usted pueda tener un ejemplo claro de cómo Cristo hubiera hecho, pues mire cómo Él se pone, imíteme a mí. Se puso, ¿verdad?, ahí en, como dicen por aquí, el refrán, camisa de 11 varas, ¿verdad? Yo nunca he visto, no entiendo qué varas son esas, pero ¿sabes? Lo que quiere decirle es que se puso en un lugar bien apretado. Después tenemos que encontrar cómo es ese refrán, en qué se basa. Pero básicamente, Él se puso como ejemplo. Nosotros, a seguir el ejemplo de Cristo, pues merece que cuando veamos cómo Cristo hizo, cómo Cristo vivió, cómo que Cristo dijo, cómo actuó y ante qué actuó, pues nosotros ponerlos en ese mismo espejo. ¿Amén? Para eso el Señor nos ha dejado aquí, para hacer, ¿verdad? Como Él dijo, la obra que yo he hecho, mayor obra harán estos, nosotros. ¿Por qué? Porque yo me voy al Padre y nosotros nos quedamos. Amén. Hasta que Él nos lleve allá a su presencia. Así que hay momentos donde no vamos a ser amables. O sea, hay momentos que ser amable es hasta erróneo como tal. Y tiene que ver, van a ver que van a tocar algunos de los puntos que estábamos tocando esta mañana, puntos que hemos tocado anteriormente cuando estábamos yendo a 2 de Pedro, cuando fuimos a la epístola de Judas, ¿te recuerdas? Así que el tema, ¿verdad?, en este primer exhortación, cuando no se puede ser amable, tiene un tanto que ver con aquellos que están haciéndole daño a otros. Y hablamos de falsos profetas, falsos maestros, como que le hacen daño a personas que ellos engañan. Pues aquí vamos también a ver esto, en este encontronazo que tuvo el Señor Jesús, y precisamente cómo Él actuó contra esos, ¿verdad?, que le estaban haciendo daño al pueblo. Si usted va conmigo, hermano, a Lucas capítulo 20, 45 y 47. Amén. Lucas 20, 45 y 47. Cuando no se puede ser amable. Amén. 45 al 47. Si lo tiene, hermanito, se puede poner de pie un segundito, lo leemos y entonces
se puede sentar y vamos a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, ahí vamos. Dice así la palabra del Señor, Lucas 20, 45 al 47. Dice, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Padre Santo, bendice ahora tu palabra. Ayúdanos a entenderla por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Guardado los escribas. Usted recordará, ¿verdad?, que si usted lee esta porción, le vendrán a la mente, como estábamos leyendo esta mañana, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues ahora está diciendo, guardaos de los escribas. Y más adelante hablan, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y fariseos. Y por allá habla de los saduceos. Y por acá habla de los intérpretes de la ley. ¿Okay? Y merece aclarar un poquito quiénes eran ellos. Pero antes de ir a aclarar quiénes eran estos personajes, se recordará que hay muchas estampas que nosotros tenemos del Señor Jesús en la mente. Por ejemplo, la que está en Mateo 11, cuando le llamaron por un mal nombre. Le decían amigos de pecadores. ¿Se recuerda? Decía, este es un comilón. Lo que le gusta es a comer y a cachetear. Eso es lo que quería decir. A las casas de los pecadores. Y él se junta con ellos. Se juntaba con los leprosos, se juntaba con los publicanos. Y lo criticaban. Y él les decía, es que yo no he venido a llamar a justos. Que se creen justos, pero no lo son. Yo no he venido a llamar a justos o a los que se creen justos. Yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y por eso le pusieron ese mal nombre. Él accedió y habló directamente con ternura a la mujer que vivía en adulterio, ¿verdad? ¿Cuál era esa? No solamente, y María, pero también la samaritana. Decía, has tenido un montón de maridos y el que tienes ahora no es ni tu marido. Pues él fue amable con ella, amén, en ese momento. Cuando fue a ver allá a la región de Gadara, donde vio al hombre que estaba lleno de una legión de demonios, pues él tuvo misericordia de él. Así que vemos la estampa del Señor amable con aquellos que eran, usted lo va a ver, víctimas, ya sea de la opresión del diablo o de la opresión también de aquellos que eran falsos maestros y falsos líderes, ¿verdad? Malos líderes en aquellos tiempos. Así que usted va a ver que el Señor trataba completamente diferente a aquellos que eran hipócritas profesionales, como por ejemplo los escribas y los fariseos. Vamos a describirlo, ¿verdad? A los religiosos que eran falsos, a los falsos maestros sobre todo, y aquellos que lo que le vendían era la tradición y la opresión al pueblo. Le predicaban unas cargas y unas leyes y unas normas que ellos mismos no hacían. Nada de eso los llevaba a un conocimiento real de Dios, ni salvación ninguna. O sea que era algo completamente diabólico, de los cuales ellos eran los instrumentos. El Señor trata a esas personas de una manera bien diferente a como trataba a aquellos que eran las víctimas de esas personas. No sé si me entiende. Usted dirá, ¿y dónde está la raya? Piensen en la raya. ¿Cuál es la raya que divide las víctimas de los que son culpables, de los maestros, de los que son, ¿verdad?, de los victimarios como tal? ¿Dónde está la línea que divide ellos? Eso es algo que el Espíritu Santo nos ayuda. O sea, cuando un maestro de falsedad y de opresión y de doctrina satánica, podemos decir que es inocente hasta el punto de ser presa de otro que le enseñó a él, y él por lo tanto enseña para adelante las cosas. ¿Hasta dónde? ¿Y cuáles son las que son verdaderas víctimas? O sea, cuando ya la persona se convierte en una cosa o la otra. En eso el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da discernimiento. Por lo tanto, lo que queremos estribar aquí, en esta manera breve, es cómo nosotros vamos a responder
a estas personas. Porque hemos hablado de falsos profetas, hemos hablado de falsos maestros, en esto conocerán aquella. Estábamos hablando esta mañana, ¿cómo sabemos que son falsos? Que si os guían y os llevan a adorar a otros dioses que no sea Jehová, ahí vemos los falsos. Pero también vimos en la palabra que también dice, cuando diga algo y no se cumpla, pues es falso con una sola vez. Falló, sabemos que Jehová no habló a través de tal profeta, por lo tanto es falso profeta, eso lo sabemos. Pero entonces, ¿cómo tratamos con ellos? ¿Y cómo tratamos con aquellos que se han comido el cuento que ellos predican? Amén. Se van por las casas predicando el cuento que les han enseñado. Tienen uno que otro cantito de la palabra, pero el resto son doctrinas forjadas con la intención de confundir y no llevarle a la palabra. ¿Cómo debemos tratarlo? ¿Cuándo se conceptúan ellos en víctimas o se conceptúan más bien en maestros falsos? Eso es importante porque nosotros estamos metidos en este mundo que está lleno de los unos y de los otros. Pero vamos a ver el ejemplo que el Señor nos dio para poder entender bien. Los saduceos, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley y todas esas cosas, los levitas y cuánta cosa hay. Había un grupo que se llamaba el Sanedrín. Suena como a medicina de esa de catarro, ¿verdad? Pues el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo que estaba compuesto por 71 personas. Eran 70 miembros que típicamente eran escogidos entre los saduceos y fariseos y escribas, ancianos, voy a explicar qué son ellos, y el líder de ellos era el sumo sacerdote de ese año. ¿Okay? Cabe decir que para el tiempo de Jesús, el asunto de ser sumo sacerdote o de ser sacerdote, ¿okay?, ya no era exclusivo de la tribu de Leví. Recuerda que eso fue lo que Dios le enseñó y le delegó a la tribu de Leví, a Moisés y a Aarón y a su descendencia. Amén. Ya para el tiempo del Señor Jesús estaba ya todo eso bien corrompido y el sacerdocio se podía comprar por dinero, por fama, por dinero, por palanca, por pala, por chanchullo. Todas esas palabras, ¿verdad? Y esas técnicas puertorriqueñas estaban vivas y coleando en aquel tiempo. Y así muchos lo hacían. ¿Okay? Y todo eso está evidenciado en los escritos históricos de la época. ¿Okay? Así que este Sanedrín lo componían la mayoría de saduceos. ¿Qué hacía el Sanedrín? El Sanedrín era como si fuera la Corte Suprema judía, como si fuera la Corte Suprema de Puerto Rico. Que usted dice, pues manda bastante en Puerto Rico, pero no manda en Estados Unidos. Pues Sanedrín mandaba allí en Israel, pero no mandaba a los romanos. Los romanos le daban chance para que ellos se movieran y ejecutaran por lo menos la ley, y eran asuntos espirituales y religiosos los que ellos juzgaban, y algunas cositas políticas también, pero para eso estaba ese grupo. Ante ese grupo fue que llevaron al Señor Jesús cuando lo arrestaron, ¿okay?, al Sanedrín. Que allí estaba Anás, que había sido, era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote ese año. Viste que era un tome y dame lo que había ahí. Y los sumos sacerdotes eran, como dice, honoris causa, o ¿cómo se llama aquello? Se llama eso cuando alguien se jubila, emeritus. Pues se quedaban como mandando detrás de los bastidores también. O sea que era todo un asunto, un esquema bien feo, no tenía nada de espiritual. Pues ese Sanedrín lo componían, la mayoría de esos 70 eran saduceos. ¿Qué era un saduceo? Los saduceos era un grupo, ¿verdad?, declarado a sí mismo por el Señor Jesús y por Mateo, que escribe. Ellos, por ejemplo, no creían que el alma era inmortal. O sea, no creían en la eternidad. Negaban que había resurrección. Y también negaban que había un mundo espiritual. O sea, no habían demonios, ni ángeles, ni nada. Entonces te dice, ¿en qué creían esa gente? Pues en muchas cosas. Ellos creían en ellos mismos. Y ellos creían que aquí en esta vida pues había que echarle el todo. Y ellos sí creían que había un Dios en el cielo, Jehová Dios, y que le había delegado a ellos, ¿verdad?, el hacer valer su palabra. Y ellos pues tenían, ¿verdad?, hoy, si los vamos a comparar hoy, eran los clásicos, los teólogos liberales de hoy. Hay un montón de teólogos de estos liberales hoy que dicen, no, si es milenio, eso no es milenio. Que Cristo viene, es que Cristo ya vino en mi corazón. Dice, wow, y tuercen la palabra y la transforman en otra cosa que no es, ¿verdad? Se llaman teólogos porque pretenden explicar a Dios
pero son liberales porque no se van al apego de la Biblia, hacen lo que les da la gana con lo que dice aquí. Pues en aquellos tiempos, esos eran los saduceos. Prácticamente todos los saduceos eran sacerdotes de esta clase, el sumo sacerdote y los otros sacerdotes estaban ahí. Entonces, ellos estaban más interesados en ver cómo ellos podían maniobrar en la política. Bueno, sacerdotes interactuando con Herodes, interactuando con los romanos, en ese forcejeo. Ellos se movían en ese ambiente político. ¿Se les parece a algunos creyentes que andan en ese ambiente hoy también? Y andan en la politiquería y haciendo para aquí y para allá. Y algunos están abogando y dicen, no, lo que tenemos que es que llenar el Senado de gente cristiana. ¿Para qué? Si esto es un mundo secular, un mundo sucio y corrompido, ¿qué sacamos nosotros con poner de que cristianos allí? Entonces, ¿quién los va a elegir? ¿Los impíos van a elegir a los cristianos? ¿Sabe? Que esas son cosas completamente imposibles, completamente innecesarias. El Señor no nos ha llamado a transformar el gobierno. El Señor nos ha llamado a predicar la palabra para que la gente salva sean transformadas por Cristo Jesús. Para que cuando Cristo venga haya muchos salvos. Amén. Dios no nos llamó a conquistar naciones, ni a perseguir puestos políticos, ni nada de estas cosas. El Señor no nos llamó a acción social tampoco. El Señor nos llamó a predicar la palabra del Señor. Ahora, estos saduceos estaban ahí en ese juego. Estaban otro grupo, ¿verdad?, que eran un poco más prominentes en el pueblo, ¿verdad?, porque los saduceos eran la alta alcurnia. No todo el mundo era saduceo, porque primeramente para ser saduceo había que ser sacerdote por allá, y esta gente, ¿verdad?, como usted va a ver cuando vayamos a la segunda predicación de esta serie, se lucraban mucho, especialmente del negocio que había en el templo, de vender los animales para sacrificio, de cambiar la moneda y todo ese asunto. Ellos se lucraban mucho de ellos. ¿Okay? Entonces la gente, ¿verdad?, los tenía por allá arriba, porque estaban por allá arriba, inclusive los tenían como unos ejemplos a seguir, a pesar de que sabían y veían a la gente a viva luz lo corrompido que eran. Pero entonces había otro grupo que se llamaban los fariseos. Son famosos también porque están por todos lados, ¿verdad? Como decía la canción de aquellos, que suelten a Satanás, a Barrabás, perdón, es más o menos lo mismo. A Barrabás decían los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues estos fariseos habían salido, ya para el tiempo de Jesús, tendrían como 200 años de fundada este grupo, que lo que quería era volver a los principios de la adoración a Dios. O sea, suena bien, ¿verdad? Querían volver a hacer las cosas, ¿verdad?, como el Señor las hizo desde el principio, que todo aquel que es fiel, ¿verdad?, se apega al Señor y le agrade con su vida. Pero entonces, estos fariseos obviamente se separaban del mundo. Buen comienzo. Y entonces, con el tiempo, sin embargo, le fueron dando mucha importancia a la ceremonia, a la tradición. ¿Qué es la tradición? Las costumbres heredadas, a la ceremonia. ¿Ok? Y entonces después fueron dando y eran, ¿verdad?, les encantaba el show. Allá los judíos, obedeciendo la ley de Moisés, se ponían lo que llamaban la filacteria, que era como un saquito de cuero donde ponían copias de la palabra. Era un recordatorio para ellos mismos, para la persona, caminar con Dios todo el tiempo. Entonces, se supone que te lo amarrabas con un lacito al brazo y al antebrazo. Pero eso era para ti, un recordatorio para ti. Pero ellos, evidente, y lo dice la historia, ellos venían, tomaban unas tiras de cuero bien anchas y las filacterias eran king size, fariseo style, fariseo size. Y se las ponían bien grandes aquí. Y entonces no se las amarraban con un lacito, se las amarraban con una de esos de cuero así que parecía un gladiador. Para que ahí va un fariseo de los buenos. Entonces cambiaron lo que debería ser recordatorio para ellos en un show para los demás, porque era para que los vieran. La ley también decía, no te harás traje que tenga mezclas de telas. Pues como nosotros hoy, esto no es 100% algodón, esto tiene algodón y poliéster, pues esto no pasaba la prueba en aquello entonces. Tiene que ser de una sola tela. ¿Qué quería enseñar el Señor con esto, con estas leyes? Pues
mantener la pureza, amén, la sencillez. Había un fundamento con él. Ahora, el Señor decía, haz flecos en las puntas de tus vestidos. Flecos. Entonces los fariseos hacían pencas de flecos, pero ya usted sabe, de flecos fariseos hay, para que los vieran. O sea, le encantaba el show y le encantaba torcer la escritura con aquello de lucirse. ¿Va viendo? Había un orgullo en ello. Este caballero Josefo, historiador, pues describió mucho acerca de estos fariseos, ¿ok? Y ellos fueron muy influyentes en la forma que se oraba. Ellos dictaminaron que los días de ayuno eran lunes y jueves, y hasta el día de hoy es lunes y jueves. Los que andan con las patillas largas y los Hasidic Jews y los super ortodoxos, el lunes y jueves. ¿Por qué? Porque 150 años antes de Cristo, los fariseos establecieron que era lunes y jueves. Y que había que diezmar. Si a ti te daban una caja de chicle, tú abres la caja de chicle y sacas 10% más de esa caja de chicle. Si son una pastilla o dos, sácala y se las da al Señor. Por eso es que diezmaban, como decía el Señor, la menta y el comino, ¿verdad? O coláis el mosquito, como que dice, filtran el mosquito, pero dejan pasar el camello. Y eso era típico de estos varones. Ellos eran bien minuciosos con los detallitos para lucirse, pero se le iba la verdad del amor a Dios y el servicio a Dios. Eran locos con la ceremonia. ¿Okay? Así que cuando el Señor Jesús interactuaba con ellos, pues siempre eran por las diferencias que ellos hacían y las exageraciones que ellos hacían con las ceremonias. ¿Okay? Así que típicamente uno piensa en fariseos, esos fariseos son malos, pero no eran todos así. Usted recordará a Nicodemo. Nicodemo era fariseo, era prominente, era miembro del Sanedrín. Y él fue, porque fue tocado por el Espíritu y fue a hablar con Jesús de noche. Eso vamos a hablar más adelante. En esta misma serie vamos a estar hablando de Nicodemo. Otro varón famoso, fariseo, José de Arimatea, también. José de Arimatea, sin embargo, era discípulo de Cristo, pero a la secreta, porque él no quería perder el estatus que él tenía con el Sanedrín. ¿Okay? Podemos decir lo mismo de Nicodemo hasta cierto punto. Así que con todo y ello, ¿verdad? Se veía que amaba al Señor, pero él tenía que salir de esa secretividad. Y no vamos a hablar de él ahora, pero lo podemos seleccionar ahí entre los justos que había allí. Él fue el que pidió el cuerpo de Jesús para bajarlo de la cruz y darle sepultura y todo. ¿Ok? Así que, no todos, pero podemos decir que bien poquitos, ¿verdad? Eran justos, o sea, se dejaban llevar por el Señor. Así que, invariablemente, había otro grupo que se llamaban los escribas. Los escribas prácticamente eran todos fariseos, pertenecían a los fariseos. Los escribas y intérpretes de la ley, era básicamente lo mismo, eran aquellos que se dedicaban a hacer copias de la palabra de Dios, de la ley de Moisés y los profetas. Copiaban, y en el proceso de copiar, ellos invariablemente memorizaban, pero al pie de la letra, grandes porciones de la Escritura. Y había muchos que eran expertos en diferentes porciones de la Escritura y nadie les discutía nada. Ellos eran dados y eran estimados como la autoridad en la interpretación de la palabra. O sea que si usted quería en verdad tener la interpretación pura y santa de la palabra de Dios, idealmente iría donde un escriba. Sin embargo, usted mira aquí que el Señor Jesús dice, tengan cuidado con los escribas. Entonces, eso se nos queda en la mente, porque entonces usted ve a través de la palabra, y cada vez que usted va leyendo, de momento dice escriba, y ahí viene otra poca vergüenza, porque ya están hablando de las hazañas de los escribas. ¿Y por qué el Señor decía estas cosas? Escriba y fariseo, hipócrita, diría ya en el capítulo 23 de Mateo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir hipócrita? Hipócrita es aquel que enseña una cara, pero en realidad es otra.
nos habla de lo que es un religioso. El religioso se proyecta como que yo soy el que adora a Dios, yo soy el hijo de Dios, yo soy el que le da honra a Dios, yo soy el ejemplo a seguir, yo conozco a Dios personalmente, pero no es nada de esas cosas. Simplemente lo que tiene es religión. ¿Qué es religión? Pues religión es un sistema. Como dice el corito, no confunda religión con salvación. Religión es lo que tenían los fariseos, los escribas y un poquito los saduceos. Los saduceos no eran nada de nada. ¿Qué eran los fariseos? Ellos seguían todo el esquema de leyes y costumbres que ellos habían establecido. Si uno seguía ese sistema, pues se definía uno, ¿verdad?, como un devoto a Jehová. Pero no era nada de eso, porque era simplemente seguir unas costumbres y seguir unas tradiciones. Entonces, usted recordará que en muchas ocasiones el Señor chocó con ellos porque ellos querían honrar las tradiciones. Una de ellas era el cuidado de los padres. Tocamos eso en uno de los foros, si usted recordará, ¿verdad? Decían, ay, papi, mami, yo no te puedo, ay, ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque con nuestra tradición ustedes anulan los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Porque ustedes con simplemente decir, papi, mami, triste es, no te puedo ayudar ni con un chavo prieto, porque resulta que como yo soy tan bueno, yo se lo prometí todo al Señor y no me puedo retractar. Así que eso le llamaban corbán. El asunto del corbán era una promesa hecha a Dios, y lo que tú le prometías a Dios ya era anatema, era asunto de Dios, tú no se lo podías dar a más nadie. Entonces ellos lo hacían y seguro mucha gente lo veía y decía, ay, qué clase de amor tan grande por el Señor tienen. Pero si no amaban a su padre y a su madre, ¿cómo van a amar al Señor? Y Cristo Jesús se lo decía en la cara a sí mismo. Así que, por su tradición, ellos se iban de pecho y se iban hasta la tumba por cumplir las tradiciones de ellos, ¿verdad?, y lo que ellos habían establecido. Así que ellos lo que habían establecido era el fariseísmo, era una religión. Hoy día hay religiones. Está el fariseísmo vivo, aún en la cultura judía. Eso, pero rabioso. Hay denominaciones que vemos las personas que generación tras generación y tras generación están en denominaciones, o sea, en diferentes grupos que se llaman evangélicos o cristianos. ¿Ve? Pero usted puede notar en ellos que lo que hay es más apego a las tradiciones de esos grupos que a la palabra del Señor. Porque si nosotros estamos apegados a la palabra y amamos al Señor y vemos algo que podríamos considerar que es una tradición y esa tradición choca con la palabra, pues yo como creyente genuino del Señor, yo digo, la tradición la boto al zafacón, porque yo voy a honrar al Señor. Hay muchas cosas que son tradición en esta vida, pero no son buenas, hermano. Hay otras que sí, pero muchas no. Tenemos que evaluarlo todo. Sin embargo, los fariseos, por su sistema religioso, ellos habían mezclado el apego a la palabra con las normas que ellos habían puesto encima, con la parsimonia y las actitudes y los ayunos y la ropa y la forma de hablar y aquí y allá y todas esas cosas, y pensé en el Boys and Girls Club, el Boys Club que ellos tenían básicamente, había que pertenecer a ellos. Y entonces se transformó en una religión tal y como hay tantas hoy, que no llevan al Señor, ni hablan la verdad de Dios, sino simplemente es un gremio, es un club. Usted dirá, ¿cuál es el problema con el club? Todo. Porque aquí no se trata de pertenecer a un club, ni pertenecer a una religión, ni soy orgulloso que soy tal de tal denominación. Es si usted es salvo o no. Y si lo que usted cree y ha creído, lo cree
le ha hecho salvo porque ha creído en el Jesús bíblico, no en Jesús religioso, en el Jesús bíblico, y usted es salvo. Así que la religión atenta contra la salvación de la gente, porque la religión le sustituye la verdadera salvación con un falso sentido de, pues, en la manera que yo cumplo con esta religión y esta tradición, pues ya yo estoy seteado. Y una de las más prominentes en nuestros ámbitos, el ámbito latinoamericano, es el catolicismo romano, ¿verdad? Que todos nosotros, ¿verdad?, hemos tenido que arrancarnos todas esas malas costumbres que teníamos encima porque ya estaban insertado, incrustado en la cultura. Pues así mismo estaba el fariseísmo en los tiempos del Señor Jesús. O sea, era casi imposible separar el fariseísmo de los judíos, estaba ahí integrado. Pues aquí pasaba Ave María. Ave María purísima, después dicen. ¿A usted se le ha podido zafar eso alguna vez? Yo le digo, Ave María. O sea, ¿y de dónde sale eso? Pues porque es que hasta el idioma cambiaron. Eso está incrustado. Y yo sé que usted dice Ave María y no está pensando en María. Ni en aves tampoco. ¿Verdad? Yo sé que usted lo dice así, pero así pasa, está incrustado allí. Entonces, si usted no piensa, que es lo que pretende hacer la religión, que usted no piensa y dice, ¿para qué usted va a pensar si yo estoy pensando por ti? Ah, ¿verdad? Pues se va por ahí, por la canalita, y al final suena la trompeta y usted se queda, porque usted creía que creía en Jesús y no era así. Detrás de todo esto hay una trama satánica para que usted se sienta complacido, tranquilo, at ease, en paz, pero usted no está en paz con Dios. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, mire el ejemplo. O sea, el Señor Jesús, Dios mismo, vino y lo primero que hizo, creo que el capítulo 2 de Juan, vamos a hablar de eso la semana que viene, pero hay un sneak preview. Capítulo 2, verso 13. Lo primero que hizo Jesús empezando su ministerio fue entrar al templo y dijo, todos estos sinvergüenzas y desvergonzados que están aquí van para afuera. Agajó las cuerdas acá y y botó a todo el mundo. A todos los pillos y los usureros que estaban vendiendo animales allí a sobreprecio y a los que cambiaban dinero usureramente. Dentro del atrio del templo, aquello parecía una plaza de mercado. Y eso mismo dijo él. Y se agachó y agajó él, recetó a todo el mundo y para afuera. O sea, ¿por qué el Señor, en vez de empezar, déjame empezar suave, nice, para que la gente, pues, caerle bien a la gente, vamos a caerle bien a los fariseos aquí, a los sacerdotes, que son los que se lucran de esto, está bien, vamos a dejarle pasar esa, y vamos a ir bregando, ¿no? Él entró, aquí llegué, y cuando nos vemos personificados allí. Esto es lo ridículo y lo intensa de la escena. Vamos a estar hablando de eso la semana que viene, pero me gusta pensar que él llegó allí y los que decían estar adorando al Dios verdadero, él llegó allí y como si nada. ¿Para quiénes eran disque todos esos holocaustos? A él. Entonces eran para él y él tuvo que venir y arreglarlo todo. Para que usted vea dónde era que estaba esta gente. Esta gente estaba en una religión. Ese es el peligro de la religión. Mire, hay religión bautista también. Para no ir lejos, para no cansarnos. Y la religión bautista, ¿verdad?, dicta ciertas normas. Que si alguien puede ser salvo dentro de la religión bautista, es posible. Porque hay religión y hay fe bautista. Y hay fe bíblica, pero hay religión bautista. ¿Cuántos cuentos nos escuchábamos nosotros de todo? Me acuerdo yo chiquito, dentro de, porque hay bautistas, ¿sabes que bautistas hay muchas clases? Hay bautistas del sur, por ejemplo, una religión potente y fuerte en el sureste de los Estados Unidos. Allí yo creo que no hay nadie, hasta los palos y los árboles, y hasta todos los que aparecen por allí, que se juegan por la tierra, son bautistas del sur. Sí. La Southern Baptist Association es poderosísima. Entonces,
Tendrán muchas tradiciones que son buenas, pero hay otras tradiciones que no lo son. Yo recuerdo cuando yo chiquito, oía siempre los cuentos. Hacho, allá, personas que invitaban de aquí e iban a una convención anual de los bautistas del sur, allá en Georgia o en Tennessee, o en donde Chattanooga, una vaina de esa, Florida, todas esas cosas. Sí. Sí, eso, pues, yo también estuve 20 años. Sí. Y me arrepiento de haber estado allí, pero eso es otro cuento. Ya el Señor nos sacó de allí. Entonces, miren, decían, ¿y cómo te fue allá cuando llegamos acá? ¿Qué impresión tuviste? Ay, yo, cuando daban los breaks en la convención, allá iban en la parte de afuera, allí estaban todos los diáconos fumando. Mire, la primera vez que tú oyes eso, te parece que es una poca vergüenza. Pero pasa con las pocas vergüenzas, porque lo es. Que sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando, y que tú lo escuchas 60 veces y dices, es que ellos no le han entregado esa área de su vida al Señor. ¿Qué área? ¿Qué es eso de entregarle áreas sí y otras áreas no? O sea, que tú tienes un canto salvo y otro no. Eso es una poca vergüenza. Lo que pasa es que tanto está uno escuchando la poca vergüenza que dice, ya me gusta hasta la peste, me hace falta. Ese es el problema que nosotros tenemos, ese es el problema de la religión. El Señor vino, aquí esto no sirve, dijo. Y rápido le cayó encima. ¿Usted sabe el refrán? El que da adelante da dos veces. Eso fue lo que hizo el Señor. Empezó su ministerio y agajó, ¡fuácate! Le metió el primer fuetazo, lo metió él. Con toda justicia y como debería. Recuerdo yo un predicador le decía, con ira santa, le dio con la cuerda a todo. Sí, yo decía que se pasan tratando de excusar tanto al Señor. El Señor podía hacer lo que le dé la gana. Y cuando el Señor echa a la gente al lago de fuego, ¿es ira santa también? Pues sí, ira santa, llámela como usted le quiera. Él estaba haciendo la justicia con la gente que estaba allí. ¿Se merecían que le diera por donde quiera con la cuerda? Claro. Eso era poquito. Eso era una advertencia. Permitiera el Señor y se convirtieran algunos de ellos al Dios verdadero. Al Dios que ellos pretendían estar sirviendo con toda la parsimonia. Lo que estaban era esquilmando al pueblo. Ahora bien, esos eran los escribas y fariseos y saduceos que formaban el cuerpo de gobierno espiritual, entre comillas, allí. Esa es la maldad de la falsa religión, hermano. Porque Santiago dice, la religión pura y sin mancha. O sea, que hay una religión que no es pura y sin mancha. La religión pura y sin mancha es la que de corazón hace las cosas para agradar al Señor. Y Él da el ejemplo de cuidar las viudas y todo ello, ¿verdad? Como un ejemplo. Pero hay una religión falsa. Y esa es la que el Señor Jesús estaba declarando y encima de ello por siempre. 2 Corintios 11, si usted recuerda, 11:13, más bien, 2 Corintios 11:13, voy a leerlo directamente de aquí, dice, esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pues si Satanás se disfraza de ángel, pues los falsos apóstoles se disfrazan como si fueran apóstoles de Cristo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, que esta falsa religión, esto no viene con un rótulo que dice, esto es falso, esto viene haciéndose pasar por lo verdadero. Y ahí vemos que es una trama del diablo, que es todo con toda la maldad, para que uno resbale y muchos resbalen y crean en algo falso y se pierdan. ¿Okay? En Hechos 20, cuando Pablo, ¿verdad?, se despidió de los hermanitos en Éfeso, versículo 29, Hechos 20, 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño.
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, o sea, apostasía, para arrastrar así a los discípulos. ¿Ok? Así que no solamente fuera de la iglesia, sino desde adentro de la iglesia se iban a levantar estas personas. En 1 Timoteo 4, Pablo le advierte a Timoteo, mira, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, lo mismo que estaba diciendo en Hechos 20, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, cauterizada es que ya está cicatrizada, eso no se va a descicatrizar, eso es un punto importante que tenemos que recordar, prohibirán casarse, esto es lo que dice el Señor, pasaría en los últimos tiempos, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, estos son ciertas señales, no necesariamente todo, lo abarca todo, pero nos da un ejemplo de lo que hace la religión. Esta apostasía, que puede venir de dentro de la iglesia, se va a caracterizar porque van a venir muchos a decir, esta es la nueva normativa. Los que son de Cristo de verdad, no comen estas cosas y comen estas. Los que son de Cristo de verdad, no se casan. Y otra cosa, los que son de Cristo de verdad, están con nosotros, que somos los de Cristo de verdad. Los que son de Cristo de verdad, hacen esto, no hacen aquello. Lo mismo en la religión. Entonces se transforma en un sistema de tradiciones que se pasan de generación en generación. ¿Cuántas personas simplemente se congregan entre bautistas del sur, allá en cualquier estado, Puerto Rico, donde sea? Porque era que papi, el abuelo, estaba aquí, o una familia. Entonces se criaron allí, se criaron en la iglesia, pero eso no es ser cristiano. Entonces son víctimas de la religión. Cuando uno no cuestiona lo que está pasando, sino simplemente ya tiene la conciencia, como dice, cauterizada, ya uno ha escuchado tanto lo mismo, que ya ni le va ni le viene. Esto le pasa como una canción. Usted le escucha una canción, 60 veces, al principio se le queda pegada. Y después se le queda pegada porque ya no la puede soltar. Y después la tiene ahí en su mente. Y ya la escucha y es como si no la escuchara. Ya está inánime, está implausible, ya no puede hacer nada con ella porque ya la tiene, ¿verdad? Es como nosotros, en la base allí. La gente dice, ay, ¿cómo tú vives aquí los aviones? ¿Y a qué hora salen? Salen de madrugada porque yo he visto el schedule de ellos, pero no es que yo digo, ay, ahí va JetBlue, ay, ahí va United. Yo ni lo oigo, hermano. ¿Y los helicópteros? Pues, cuando demuestran, mira, pero yo uno como ni lo oye ya. O sea, uno es así, las costumbres son así. Cuando son parsimonias, que solamente hay un aspecto físico al escucharla, como es las cosas religiosas y las costumbres, llega un momento dado que ya tú te acostumbras a ello. Que ya no es nada que salga de tu corazón a hacer, sino que es algo que ya... Y esa es la falsa religión. Mire, usted ve por allá aquellos que viven en la India, en el hinduismo, se bañan en el río Ganges ese. Ese río Ganges es el más contaminado de todos los ríos, todos los cuerpos de agua que hay en el mundo. Porque por allí, desde bien arriba, nace por allá en los Himalayas y va bajando, y desde allá le vienen tirando caca a ese río. Y desperdicio de fábrica y cuanta cosa. Cuando llega acá, yo creo que llega nuclear casi abajo. Y allá la gente va y se baña en ese río, porque son unos baños en honor a los dioses. Y de momento hay ciertos días que eso es una cosa que se mete todo el mundo allí y se echan esa agua por encima. Y sí, porque esa gente hace eso. Entonces allí llevan un muñeco que es como un elefante. Se me olvida cómo se llama el dios ese. Y el otro a la diosa Kali. Y a Vishnu se llama ¿cómo se llama ese? El del elefante. Y un montón de ellos, esos son uno de miles que tienen allí. ¿Cómo esa gente se cree en esos cuentos allí que eso parece un cómic? Pues porque es religión. Eso es una tradición que viene pasando por miles de años ya. Y lo mismo pasa con todos los sistemas del mundo. Hay religiones, pero por todos lados. O sea, Satanás ha hecho una lacra, ha hecho una contaminación en el mundo y contra ellos
El Señor advirtió, solamente que Él se encontró con la versión local de la religión que era el fariseísmo allá en Israel. Por eso es que el Señor no fue y dijo, coge, romano, coge palo ahí. No fue contra los celotes nacionalistas. No fue contra ahora voy a caer a palo a los publicanos. Sin embargo, los ejemplos que usaba de los publicanos era los publicanos arrepintiéndose. Los ejemplos que usaba de las rameras era, miren, fariseos, los publicanos y las rameras se salvan primero que ustedes. Nos ha dicho que valemos menos que las rameras, valemos menos que los publicanos. Nos ha dicho pejo muerto este hombre. ¿Por qué él decía eso? Porque los fariseos estaban tan presas de su sistema que no podían ver más allá. Así que por eso el Señor no le metió mano, como uno dice, a los otros, ¿verdad? A los que supuestamente eran los que estaban haciendo lo malo. ¿Sabe quiénes eran los que estaban haciendo lo malo allí? No eran los romanos. Los romanos estaban tan perdidos como cualquiera. Pero peores eran aquellos que se creían que estaban salvos y estaban perdidos. Y le pegaban la perdición a todo el mundo. Por eso el Señor fue sobre ellos. Y alguien dirá, ¿y cómo sabemos que ser religioso es tan problemático? Porque es que hay gente que dice, pues mira, a los testigos de Jehová. Y Jehová dice, te conoce y dice, esas personas yo las veo que son así como bien pausados, bien tranquilos, y como que bien organizaditos. Usted nunca los ve así, nunca usted lo ve con camiseta, siempre lo ve bien. Porque usted nunca lo ve en ningún lado, pero cuando lo ve en la calle lo ve bien vestido y todo eso así. Y mira, sí, hablan bien, se expresan bien, son como tranquilos, qué sé yo, qué cosa. Y que usted me dice con eso quiere decir que son salvos. ¿No? ¿A dónde lo llevó la religión de ellos? ¿A dónde? A no creer en Cristo. La religión de ellos lo lleva, dice que a la verdad, dicen ellos, a una verdad de ellos sin Cristo. ¿Es la verdad entonces? No, la religión los lleva a la perdición. Ellos se creen que como están adorando, dicen ellos, a Jehová Dios, que están en la verdadera fe. Pero el Señor Jesucristo mismo dice, ¿verdad? El que no me tiene a mí, no tiene al Padre. Antes bien, si no creéis que yo soy, no podréis tener vida en vosotros. Eso mismo le dijo a los fariseos, dice, por eso les dije a ustedes que ustedes se morirán en su pecado. Porque ustedes creen a la tradición y dicen que están creyendo en Jehová Dios, pero no creen en mí, que soy Jehová Dios hecho carne. Otro problema. ¿Qué problema le trajo el fariseísmo a todo Israel? Juan 1, vaya usted allí. Porque es que a veces uno dice, ¿te acuerdas que decía, no, si la coca no hace nada? ¿Te acuerdas que decían eso? Decían eso, no, la cocaína no hace nada. Eso no, eso es algo ahí, eso es pasajero. Mire, no, la religión no hace nada. Es una buena intención. Mire, a lo suyo vino, dice, ¿y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. ¿Cómo es posible que si el fariseísmo llevaba a uno a la verdadera fe en Jehová, que viniera Jehová hecho hombre y ellos no creyeron en él? ¿Cómo es posible eso? La única forma es que ellos estaban encerrados en la ceguera, con las gafas prietas puestas, en la religión, en la tradición, y no estaban creyéndole a la palabra como tal. No había sensibilidad del Espíritu Santo, porque ellos no querían Espíritu Santo, ellos querían ellos mismos, querían servirse ellos mismos. Por eso es que el Señor Jesús los atacó a ellos primero. Por eso es que nosotros, que creemos en la palabra, que estamos convencidos de la verdad bíblica y hemos creído en el Cristo bíblico, que no pertenecemos a ninguna religión,
No podemos transar con esta gente. Y digo que es transar. Pues vamos a dialogar. Usted sabe que hoy, en los círculos disque evangélicos, ecuménicos, está este asunto de vamos a abrir un diálogo. Hay un diálogo que lleva muchísimos años entre católicos y evangélicos. ¿Sobre qué tópico? Bueno, sobre la Virgen María. Hay libros escritos por evangélicos, dicen ellos. Pues ellos son evangélicos, eso mismo. Por evangélicos que pretenden que los cristianos no encuentren problema con que los católicos adoran a la Virgen. O debo decir veneran, que es lo mismo. Y tratan de buscar esos puentes que el Señor no nos ha mandado a tener. Si no, hubiera venido el Señor y dice, yo vine a abrir un diálogo con los fariseos. Vamos a sentarnos. Vamos a hablar, vamos a buscar un happy medium. ¿Sabe que hoy día eso es algo tan bello? Y te enseñan, dan seminarios, hasta las mismas empresas dicen, no, una organización que no se comunica, pues no produce. Por lo tanto, aunque aquel dice una cosa y tú crees que está diciendo otra, siempre hay un happy medium, siempre hay un punto intermedio, es encontrarlo. Y para eso debe abrir el diálogo. Mira, eso puede funcionar para muchas cosas seculares. Pues son cosas seculares. Pero cuando estamos hablando de la verdad absoluta de Dios, ahí tú no puedes abrir diálogo. Ahí tú lo que tienes que es abrir señalamiento, pero no es diálogo. El Señor señaló. El Señor no dialogó con él. Chequéese el capítulo 23 de Mateo de asignación. Y usted me dice, ¿qué era aquello? ¿Eso fue un diálogo? ¿O fue un barrecampo contra todos? Fue una aseveración, fue más bien una maldición. Nosotros no estamos llamados a maldecir. Pero el Señor es todopoderoso, Él puede hacer lo que Él entiende haya que hacer. Pero Él le estableció la condenación a todos ellos allí. Él no estableció puentes de amistad ni canales de reconciliación, porque el canal de reconciliación era Él. La reconciliación era creer en Él y ser salvo. Esa es la reconciliación. Pero la reconciliación nunca del creyente debe ser en buscar un punto donde podamos estar de acuerdo con aquellos que son religiosos. Eso es algo esencial que nosotros tenemos que comprender. Por ejemplo, ¿te recuerda? Yo le puse aquí Bailes con Lobos. ¿Tú sabes que aquella película se llamaba Dances with Wolves? ¿Cómo se llama el caballero aquel? Kevin Costner. Vieja esa película, o sea, como 30 años yo creo que debe tener. Pues la historia de este varón que era más bien era un soldado americano y después pues tuvo un encontronazo con los indios allá y pues, llegó a comprender la causa de los indios desplazados y todo y se casó con una india y tuvo una historia pues bien emotiva. Bailando con los lobos. Entonces, como una vez en una estampa estaba él, pues unos lobos allí, él para aquí para allá con ellos acá, los indios, o sea, que los indios dicen pues toros sentados, pues entonces a él le pusieron Bailes con Lobos. Oh, sí, todas esas cosas. Así son, muchos nombres son así. Ok. Pues, Bailes con Lobos. Usted pensaría que los pastores de ovejas, los literales, los pastores de ovejas literales están llamados a decir, cuando usted ve un lobo, trate de amansarlo. Porque uno no sabe, ¿verdad? Usted puede estar haciendo historia, ¿verdad? Vaya y búsquese un lobo, pero no un lobo viejo, búsquese los lobos chiquitos, desde Poppy, y lo va domesticando, para que al final sea un lobo, pero un lobo que pueda estar entre las ovejas, pero sigue siendo un lobo. Hoy día hay muchos que se dedican a eso. Dicen, no, nosotros que somos más maduros, pues nosotros vamos a entablar un diálogo, ¿verdad?, con los falsos jóvenes, para entonces irlo trayendo. ¿Sabe qué? Después se transforman en viejos falsos, pero se quedan acá también. No estamos llamados a eso, estamos llamados a proclamar la palabra. No estamos llamados a amansar ni a suavizar lo que está mal.
Otra cosa, un pastor, imagínate un pastor, ¿verdad? No solamente los que son bailando con lobos, los otros que fuese miope, un pastor miope. ¿Verdad? Dice un pastor de ovejas que nunca ha visto un lobo, nunca ha visto un lobo de cerca. ¿Ves? Por lo tanto, él dice, yo creo que esta advertencia acerca de los lobos, que los ponen bien feroces, yo creo que es una exageración. Él nunca ha visto uno, una exageración. Pero de momento se va dando cuenta que las ovejas van desapareciendo. Aparece una muerta acá, la otra se la llevaron de aire. Y le dice, sí, pero no, yo me resisto a creer que son los lobos que se están llevando las ovejas. Una vez nosotros tuvimos una pecera de agua salada. Y fuimos, me acuerdo, éramos bien jovencitos. Yo fui con Lorian a la orillita de la playa ahí, creo que fue aquí mismo, en la playa de Borinquen. Y nos pusimos a buscar con una nasa pececitos en la orilla. Oye, de momento vino una ola, ¡plá! Y cayó un pulpito chiquito así, en las piedras. Y lo agarramos. Dice, ¡ah! Una pecera salada con un pulpo. Y fuimos, ¡fua! Lo echamos en la pecera. Y el pulpo se enterró en la tierra abajo, en el fondo. Y nosotros orgullosos del pulpo. Entonces, pues todo estaba bien. A los 3 días, un pececito menos. ¿Y dónde será? Entonces uno miraba si se habrá quedado pegado a la lámpara, se lo habrá tragado el filtro o algo. Al otro día, ¡fua! Se desapareció otro de nuevo. Y nosotros decíamos, ¿y qué será lo que está pasando aquí? Entonces, Dios, no puede ser, eso tiene que ser que hay un pez que está liquidando a los demás. A la tercera día otro pececito más. Hasta que en una de ellas, era ya de noche, era como las 1 de la mañana, estaba todo apagado, allá en el family donde estaba la pecera. Y voy yo a buscar algo, otra cosa. Y de momento estaba todo apagado, y yo miro así, y de casualidad cuando miré, vi, estaba el pulpo y se le veían los 2 ojitos fuera de la arena. Abajo. Hizo y se escondió otra vez, y el cuarto se pasó. Yo dije, mira quién era el trapo de pulpo este. Entonces nosotros agajamos el pulpo y lo desaparecimos. Porque si no se comía la pecera entera. Tenía que comer el pulpo. Yo echaba comida detrás de casa, pero él no quería, él quería los pecitos vivos. Los quería brincando. Así pasa con estos pastores literales, los podemos decir pastores, ¿verdad? De las Grace, espirituales, entre comillas. Dicen, no, si los lobos no son tan malos nada. Se pasan haciendo cuentos, tanto cuento. Lo más seguro lo hace la gente, ay, miren, hermanito, ese cuento de los lobos es como el cuento de Pedro y el lobo. Que Pedro, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y la gente venía y le hacía perder el tiempo a la gente. Pero no le cuentan la última parte. La última parte, ahí viene el lobo, y llegó el lobo de verdad. Entonces no había nadie para ayudar. Así viven. Tienen a los hermanitos de la iglesia dormidos. No se preocupen tanto. Allá aquellos están, sí, pues, vamos a orar por ellos. Y lo resuelven todo con eso. Hay un tercer grupo, que estos son los peores, que estos sí que no son nada de nada. Es el asalariado, como dice en Juan 10. El asalariado huye porque ve venir al lobo y deja a las ovejas. Huye, ¿por qué? Porque el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Y por qué se huye? ¿Y por qué huye el asalariado? Pues porque es asalariado y las ovejas no son de él, no le importan las ovejas. Y eso hay muchos también. Muchos pastores profesionales que estudian para eso y lo toman en una profesión. Eso es una desfachatez, una cosa aborrecible delante del Señor, una abominación. Todo esto está pasando en el ambiente de las iglesias hoy. Por eso podemos explicar por qué los lobos están por ahí con suma libertad. Pero nosotros estamos llamados a no hacer amistad con los lobos, ni a subestimarlos, ni a darle lugar. Estamos llamados a nombrarlo y declararlo. Por eso es que a veces hay personas, no sé si a usted le pasa, pero hay personas que a veces uno dice, los tales de tales, esos están mal según la palabra del Señor. Y no sé si a usted le pasa, pero de momento dice, ay, no deberé tratarlo con un poquito más de cariño. Pero ¿qué cariño le va a tratar a usted? Piense en las víctimas de esta gente. Alguien que está predicando falsedad, ¿usted le va a dejar pasar la cosa?
Recuerdo yo una vez, estábamos nosotros en un compartir, nosotros ni habíamos inventado el compartir, nos invitaron y fuimos. Y habían unos hermanitos de la iglesia que se congregaban con nosotros en ese entonces, nos invitaron y estaba el papá de una de esas hermanas de la iglesia y estábamos jugando dominó. Y habían otras personas que eran familia de ellos, había otras personas inconversas también allí. Y jugando dominó, qué sé yo, cosa, dice ese varón que había sido pastor. Y dice, no, es que yo estoy convencido que Alá y Jehová es lo mismo. Y yo dije, pare, así mismo, pare. Yo ni confianza le tenía, pero de hecho, primera vez que lo veía. Pare. Eso no es así. Que Jehová y Alá es lo mismo. Sí. Alá es un demonio y Jehová es el Dios que nos creó y nos redimió a todos nosotros. No. Y lo que pasa es que tanto está la gente por ahí tratando de tirarle la toalla a los musulmanes que tienen que empezar por decir un disparate como ese, digo yo. Solamente hay un Dios y su nombre es Jehová. No es Alá, ni ojalá, ni es más nadie. Es Jehová. Y él dijo, yo soy el que soy. Fuera de mí no hay quien salve. Eso es claro. Me dio furia. ¿Notaron que hubo furia? Oye, en eso dicen, ya está la comida. Pero me agallé de verdad. Entonces yo me pongo a pensar, ese varón era pastor. ¿Y qué estuvo enseñándole ese varón a todos esos pobres personas que estuvieron allí en su iglesia? Diciéndole que por allá aquel embuste no es embuste, lo que pasa es que ellos le llaman así, pero es el mismo Dios que nosotros. ¿Qué poca vergüenza es esa? Por eso es que la gente se pierde, por estar llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. No podemos hacer la paz con ellos. Y si hacemos la paz con ellos, nos ponemos como ellos. Por eso es que no siempre el Señor Jesús fue amable. ¿Te va a ver? Mateo 23, por ejemplo, vemos al Señor Jesús que no fue amable. Una muestrita, vaya usted para que usted vea. ¿Por qué? Porque Él no le estaba hablando a las víctimas de estos maestros falsos. Él le estaba hablando a los maestros directamente. ¿Ok? Mire cómo dice. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Por ahí empieza. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y por ahí siguen diciendo, ahí habla de las filasterias que yo les cité ahorita, escriba y fariseo hipócrita, dice el verso 13, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, como el perro del hortelano, ¿se acuerda? Que ni come ni deja comer, pues lo mismo. Por ahí dice, ¿usted cree que esa gente merece entablar un diálogo? No. Cuando hay alguien que se conceptúa como maestro de falsa doctrina, de doctrina de demonio, hay que señalarlo, hermano. Por eso esta mañana estábamos hablando. El hijo de este varón, Charles Stanley, se llama Andy Stanley. Eso es falsa doctrina que predica el varón. Y el varón es uno de los que está predicando este asunto de vamos al diálogo, vamos a amistarnos, porque pensamos que luciendo amables y condescendientes, pues como que le abrimos camino al evangelio. Y ese es el engaño, hermano. Que uno siempre tiene que ser warm and fuzzy, como dicen los americanos. Ahora tiene que ser, ¿verdad? Todo bien empalagoso, bien dulce, bien sweet, porque pensaban y dicen, así fue el Señor. Mire qué sweet era en el capítulo 23 de Mateo. Y cuando el Señor venga a repartir el bacalao, como estamos viendo esta mañana, ¿vendrá sweet? No, porque contra la falsedad Él nunca lo fue. Porque la falsedad le cuesta la vida y la eternidad a la gente. Doctrina de demonio, por lo tanto uno no puede ser suave con eso. Tiene que meterle caña. Un poco estrésico meterle caña. Sí. Pero estamos hablando contra los proponentes de esas falsedades. Los que son víctimas. Tenemos que ir con ellos y llevarlos a la verdad. Pero no a palo.
Los palos son para los mentirosos. Pero dijimos al principio, para terminar, ¿y cuándo yo puedo clasificar a alguien que es maestro versus alumno? Pues el Señor le dará a usted la respuesta. Hay muchos que simplemente se dedican a pasar para adelante las cosas, pero muchos están convencidos de que lo que predican es la verdad, ¿ok? Y se conceptúan como maestros de los demás. Contra ellos hay que... Así ha pasado, por ejemplo, en el estudio que tenemos sobre el Islam en YouTube, pues sigue generando furor. Y entonces, pues, de vez en cuando aparecen unos tirando odio acá, o devolviendo odio, porque ellos piensan que nosotros estamos dándole odio a través de... Y yo, no, es que nosotros estamos predicando la verdad que está allí. Si hay algo bíblicamente, no que el Corán, no, el Corán no, la Biblia. No que el Corán, es la Biblia. Si tú me puedes probar algo erróneo allí, con la Biblia le damos, pero no ahora me el Corán, pues eso no sirve para nada, decía yo. Y se lo digo así, raspado, en los comentarios. Ni me hables a mí de Alá, ni de Mahoma, ni nada de esas cosas. Ni de Mahones tampoco, nada de esas cosas. Háblame de Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces como que se trancan. Porque ellos quieren, dicen, sí, comente sobre el Islam, pero con amor. Eso es precisamente lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que el amor me lleva a decirte la verdad. Lo que pasa es que la verdad no te gusta. Y ahí que está el asunto. Nosotros tenemos que ser, como dice la palabra, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia del Señor. Así que, hermanito, ¿tenemos que ser amables todo el tiempo? No. ¿Cuándo no? El Señor nos va a mostrar a través de su Espíritu Santo. ¿Cuándo no? Especialmente, inequívocamente, en aquellos casos que estemos tratando con los falsos maestros. ¿Ok? Llévese claramente, nosotros no estamos llamados a abrir diálogo con la mentira. Estamos llamados a señalar la mentira. ¿Para qué? Para que el que está por ahí, deslembado, desprevenido, no caiga en la mentira. Porque para ellos es que está la mentira del diablo. Amén. Pues vamos a orar, hermanito. Vamos a estar de pie. Así que seguimos, hermano. La semana que viene continuamos con la palabra del Señor. Y recuerde, martes, ya esta semana estamos aquí, cara a cara, como hoy. ¿Okay? Así que el martes seguimos los estudios sobre los patriarcas. El niño milagro. No se lo pierda este martes, Dios mediante. Y el jueves, pues acá también, en la casa del Señor. Amén, hermanito. Pues, Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, dándote gracias por la bendición que tú nos das, Señor, a todos, de habernos podido congregar, Señor, y podernos gozar y edificar los hermanos juntos en armonía. Te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos que ahora esta palabra viva y eficaz, Señor, que ya está en nuestro corazón, Señor, la pongamos por obra, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser proclamadores de la verdad. Ayúdanos a saber cómo vamos a proclamar esa verdad, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Y ponnos la oportunidad para poderlo hacer así también, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a través de esta caminar, que nunca bajemos la guardia, Señor. Siempre vayamos con la verdad de Cristo, para que ella, Señor, siendo predicada, le dé la oportunidad a muchos para salvarse, Padre Santo. Y apártalo, Señor, de las garras y el engaño de la falsa religión. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para hacerlo así. Ayúdanos, Padre Santo, en el resto de este día a hacer tu voluntad. Llévanos con bien a nuestras casas también, Padre. Regrésanos este martes. Y a las madres, Señor, que tengan un feliz día hoy, un día de celebración. Gracias, Señor, por cada una de ellas, Padre Santo. Y ahora, Padre, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.